Horas críticas. Canarias en el centro de la actualidad mundial. Los últimos pasajeros del MV Ondius abandonan el barco entre la expectación y la incertidumbre. Pero esto no acaba aquí. Todavía falta el capítulo final, la marcha del crucero. Y podría producirse esta tarde. Te contamos en directo el adiós del MV Ondius. Hoy en Hay que Verlo. Quedan horas para que ese crucero, el Ondius, abandone el puerto de Granadilla y, por tanto, Canarias. Será en torno a las 7 de esta tarde, si todo sale según lo planificado, cuando el barco zarpe rumbo a Países Bajos con la tripulación en su interior. El resto de pasajeros, que son en torno a unos 24, según ha dicho la ministra de Sanidad esta misma mañana, partirán en un avión y no en dos, como se había dicho también en un inicio, avión que ya ha llegado al aeropuerto de Tenerife Sur. Estamos viendo imagen en directo en el puerto de Granadilla, el lugar donde hoy está la noticia. Nos vamos a ir en directo hasta allí para conocer si se ve movimiento. Ana, buenas tardes. Sí, Laura, llevamos viendo movimiento desde hace aproximadamente una hora y la última hora que tenemos, acabamos de ver un comunicado que acaba de poner Moncloa, lo acaban de poner ahora mismo, y dicen que por condiciones meteorológicas se recomienda a Capitanía que el barco amarre. Es cierto que llevamos viendo un rato una especie de barco de carga, de barco grúa, intentando hacer la maniobra para que los pasajeros desembarquen, y parece ser que el mar y las condiciones no están ayudando a esto. Repetimos, esto no está confirmado, es algo que acaba de poner Moncloa y la palabra es que recomienda. No sabemos si esto se va a producir, así que vamos a estar atentos para ver qué es lo que va a suceder, pero sí que es cierto que el desembarco se debería de haber producido hace aproximadamente una hora, debería de haber comenzado y todavía no ha sido posible. Estaremos muy pendientes de eso, de cómo se trasladan los pasajeros en la guagua al aeropuerto y de ahí de vuelta a Países Bajos. Laura. Ana, déjame preguntarte, porque sí que es verdad que vemos el barco con un cierto movimiento, ¿se ha movido? Sí. Estos movimientos, efectivamente, se han movido. Estos movimientos los llevamos viendo, pues nosotros hemos llegado hace una hora y media más o menos, se llevan produciendo desde hace más o menos ese tiempo. No sabemos si es porque están intentando encarar el barco de tal medida que conforme al barco grúa los pasajeros puedan bajar de una manera segura. Estamos viendo el mismo movimiento desde hace un rato, también ha salido la lancha de la Guardia Civil para ayudar al barco de carga y de momento parece ser pues que no se ha producido el desembarco, es lo que te puedo decir. Bueno, gracias Ana, vamos a estar conectando contigo en directo a lo largo de toda la tarde, porque ya saben que la noticia está ahí en el puerto de Granadilla y también la noticia está en algo que se había advertido, y es que las condiciones meteorológicas van a cambiar. De hecho, ya estamos viendo un cambio, Adrián, tenemos peor mar, que estaba planchado pero ya no, claro, y sobre todo viento. Tenemos los dos factores, de hecho estábamos pendientes precisamente de eso, de cuándo iban a cambiar las condiciones meteorológicas que hacían que la situación fuese óptima, tanto para el desembarco de esos 28 pasajeros, también una parte de la tripulación que queda a bordo de ese barco, como para la maniobra posterior de desatraque y de partida hacia los Países Bajos. Responderemos a esa pregunta, responderemos a cuánto viento tendremos en las próximas horas, cuánto oleaje tendremos en las próximas horas, porque teníamos una ventana de oportunidad que era muy corta. De hecho, quiero que vean la imagen que teníamos esta mañana todavía en Arico, una imagen que me envió un telespectador, una imagen del mar completamente planchado. Esto era lo que teníamos, Laura, esto era lo que la autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife quería aprovechar. Estamos pendientes de la situación porque, como decimos, todo esto ha cambiado en las últimas horas, y hablaremos también, aparte del tiempo para esa maniobra de desembarco y posteriormente de partida del barco, del tiempo que vamos a tener, por supuesto, esta semana, porque me dice alguna persona por ahí que la semana no tiene buena pinta. Me parece a mí que no vas a poder tender mucho la ropa, Laura. Bueno, pues ya veremos si tiene razón Nanda Rodríguez o no. Toda la previsión de lo que esperamos en el tiempo para esta semana y una última pincelada antes de seguir. Laura, ¿dónde estamos hoy? Primera pista, escriban al WhatsApp. Para pescar. Tomar el sol. Para tomar el sol. ¿Dónde estamos pescando? ¿Dónde estamos tomando el sol este fin de semana? Algo ya se ve por ahí, Laura.
Oye, pues lo que veo es que nuestros espectadores están muy pendientes de mi ropa, que ya la pude rescatar este fin de semana. Muchísimas gracias por estar al otro lado. También están pendientes de lo que pasa en el puerto de Granadilla. Vamos a estar allí a lo largo de toda la tarde. No solo les vamos a hablar las condiciones meteorológicas, vamos a hacer recapitulación de lo que pasaba este fin de semana y lo que está pasando en directo. Se lo contamos todo aquí hoy en Hay que Verlo. Horas críticas. Canarias en el centro de la actualidad mundial. Los últimos pasajeros del MV Ondius abandonan el barco entre la expectación y la incertidumbre. Pero esto no acaba aquí. Todavía falta el capítulo final, la marcha del crucero. Y podría producirse esta tarde. Te contamos en directo el adiós del MV Ondius. Hoy en Hay que Verlo. Muy buenas tardes, comenzamos Hay que Verlo en este segundo y último día del dispositivo del desembarque del Ondius, con última hora que nos ofrecía Ana hace tan solo unos minutos. Lo están viendo ustedes en imágenes, la situación se ha complicado, hace bastante viento y el mar también ha empeorado en las últimas horas y Capitanía Marítima recomienda el atraque en el puerto de ese barco para que puedan desembarcar la más de una veintena de pasajeros que todavía quedan en su interior y que tienen que coger un avión rumbo a Países Bajos, avión que llegaba en torno a las 4 de esta tarde al aeropuerto Reina Sofía Tenerife Sur. Es la última hora que nos llega desde el puerto de Granadilla. Enseguida les vamos a contar si finalmente atraca o no, aunque es la recomendación inicial de Capitanía Marítima en una situación que empezaba ayer a primera hora, ya todavía era de madrugada, Adrián, pero lo cierto es que, como habíamos dicho, ha llegado lo que preocupaba, ¿no? Y era ese cambio de tiempo. Sí, nosotros de hecho teníamos previsto esta tarde informar y lo vamos a hacer. Adrián, discúlpame un segundo, porque nos están pidiendo paso los compañeros de los servicios informativos para ofrecerles toda esta última hora en torno al atraque del Ondius. El barco Ondius, que ha abandonado ya el puerto de Granadilla, lo han visto en directo a lo largo de toda la tarde. Los compañeros de los servicios informativos de Televisión Canaria les han ofrecido ese momento desde que a las 5:25 Capitanía dijera que era recomendado su atraque dado el cambio en las condiciones meteorológicas. Se han bajado del barco unas 28 personas entre el resto de pasajeros y también la tripulación, y otras 26 viajarán en el interior de este barco hasta Rotterdam. Nos vamos a ir hasta el centro de la información a esta hora de la tarde, a ese puerto de Granadilla. Ana, cuéntanos, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, Laura. De hecho, ahora mismo continúa la rueda de prensa que está dando la ministra de Sanidad junto al director general de la Organización Mundial de la Salud. Ahora mismo está siendo traducida al inglés y justo antes de conectar han llovido aplausos. Hemos escuchado también emocionado al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor, diciendo que una vez más Canarias ha demostrado que es solidaria y que la operación ha sido un éxito. Ha estado una hora exactamente el barco, el buque, el Ondius, atracado aquí en el puerto de Granadilla. Lo hemos visto zarpar camino a Países Bajos y la ministra dice que ha sido un éxito porque todo ha ido marcado en tiempo, un poquito retrasado debido, como hemos visto, pues al temporal, a las condiciones meteorológicas, pero sí que todo ha ido en hora respecto al aeropuerto. Ahora mismo veíamos partir esas 3 guaguas, han distribuido a los pasajeros así para que fueran un poquito más separados y respetar las medidas de seguridad, y ahora mismo pues estarán, entendemos, llegando al aeropuerto de Tenerife Sur, si no lo han hecho ya, para volver a Países Bajos. En cuanto a lo que va a pasar ahora, la ministra lo está ahora mismo traduciendo, por eso seguramente escucharán de fondo. Lo que va a pasar ahora es que en cuanto el buque llegue a Países Bajos se desinfectará, y aquí en el puerto de Granadilla también se va a desarrollar un operativo, un protocolo de seguridad que no conocemos exactamente cómo se va a llevar a cabo, pero sí sabemos que también se van a hacer labores de saneamiento aquí en la zona para que no se ponga en riesgo, hablando en condiciones de salubridad, a ningún ciudadano
a nadie de Tenerife y en general a ningún ciudadano de Canarias. Bueno, respecto a lo que hemos vivido nosotros en primera persona, Laura, pues como compañeros con los periodistas, pues han sido momentos de muchísima expectación, sobre todo cuando han bajado los pasajeros. Sí que es cierto que se ha hecho de una manera diferente, lo comentaban nuestros compañeros en los servicios informativos, porque no ha sido como otras veces en grupos de 6, sino que han ido en una fila y han bajado todos de una, lo han hecho a la vez, ya que gracias a que ha sido un poquito más rápida esa labor de maniobra, porque el barco ha atracado directamente en el puerto, no ha sido necesario hacerlo por partes. Hemos vivido momentos de mucha tensión, porque sí que es cierto que ha habido un momento en el que cuando veíamos que el barco no sabía si atracar o no atracar, estábamos todos un poquito nerviosos, porque bueno, pues hemos empezado a escuchar informaciones de todo tipo, pero finalmente todo ha salido bien. Nos quedamos con las palabras de la ministra. Yo diría que ha sido un éxito, como ha dicho la ministra Mónica García, y ahora lo que toca ver es el seguimiento, cómo evolucionan los 14 pasajeros españoles que ya están en Madrid y ya han comenzado la cuarentena. Esta tarde también actualizará información desde el Ministerio de Sanidad para ver en qué condiciones y qué resultados ha dado la PCR que se ha realizado a cada uno de los compatriotas españoles. Es lo que podemos contar hasta el momento, Laura. Vamos a seguir aquí en el puerto de Granadilla, aunque ya yo creo que cualquier información novedosa no va a tener ningún titular más, que desde luego el Ondius vuelve a Países Bajos. Muchísimas gracias, Ana, por esta excelente explicación de cómo ha ido la tarde. Lo cierto es que sí, que hemos visto ya imágenes a través de los compañeros de informativos de esos pasajeros y tripulación llegando a los aviones y entrando en el interior de esos 2 aviones que van a partir, pues nada, en las próximas horas. Nosotros, que lo que nos toca en el tiempo que nos resta de programa es hacer un análisis de lo que ha pasado no solo hoy, sino en las últimas horas. Lo hacemos con nuestros colaboradores habituales, José Eduardo, Fran, Alejandra. Buenas tardes. Y también hoy que nos acompaña como experto que es, y además con su conocimiento, pues don Basilio Valladares, que es catedrático en parasitología. Basilio, gracias por acompañarnos en un día como el de hoy. Muchas gracias a ustedes. Y déjame empezar preguntándote, pues, cómo has visto, ¿no?, el final de este dispositivo que además desde el Gobierno de España se califica como éxito. Bien, bueno, pues ya está terminado, se han marchado. Yo en algunas cosas me he quedado un poquito desconcertado porque no se debe de actuar como se ha hecho. Se han dicho cosas contradictorias, lo hemos estado hablando aquí antes de salir. Dicen una cosa y al momento dicen la contraria, y luego hay algo que a mí particularmente me ha sentado fatal, porque el virus es un virus poco contagioso, se sabe, es un virus de difícil control porque está en roedores, y los roedores silvestres es muy difícil controlarlos porque eso está en la naturaleza y tendrías que matar a todos los roedores, eso es imposible, por lo tanto seguirá de por vida el virus dando la lata de vez en cuando. Es el único que es capaz de traspasarse de persona a persona. Han estado durante un montón de tiempo 150 personas juntas. En principio se debe haber cogido el virus fuera y traído al barco, pero nadie ha estudiado la posibilidad de si el contagio fue con alimentos o con algo que había en el barco. Pero bueno, parece que es de fuera. Y luego, de ahí para adelante, han habido un montón de cosas realmente inauditas. Pero como decía, lo que más me ha desconcertado es la falta de empatía, de respeto que unas autoridades se tienen que tener a otras. Eso es fundamental. Yo ya soy mayor, viví de joven la dictadura, me cogieron unos años duros de dictadura cuando estudiaba en Granada, y aquí mandaban a los gobernadores civiles, que eran los que decían, y recuerdo que en Tenerife hubo un gobernador que por diferencias destituyó al presidente del Cabildo entonces, que era José Miguel Galván Bello. Yo era jovencito cuando eso, fue en el año 1971, estaba terminando la carrera. El pueblo de Tenerife, que es un pueblo tranquilo, se echó a la calle. Y la sensación que yo oía a aquellas personas mayores que salían a protestar es: no somos una colonia. Y yo, después de toda una democracia en la que hemos avanzado muchísimo en muchas cosas, y que no estoy en política, ni me he metido nunca en política, sino que, bueno, cuando era joven era protestón e incómodo con las situaciones de la dictadura porque quería una democracia, me he sentido que estaba en una colonia.
y eso no puede ser. Basilio, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer análisis también desde el punto de vista político de todo lo que ha pasado en las últimas horas o desde el inicio de este episodio, pero también me gustaría escuchar a nuestros colaboradores pues un poco que me expliquen o que me cuenten pues cómo han visto, ¿no?, el final de este proceso que empezaba ayer muy temprano. Lo que dice el compañero tiene mucho sentido. El señor Fernando Clavijo pidió, cuando se negó a que el barco entrara, pidió un informe sobre el estado de salud de las personas que fueran a desembarcar. Y esto tiene mucho sentido y máximo con la información que tenemos ahora. Una de esas personas que han desembarcado, pasajera francesa, se encuentra actualmente en la UCI, presentando síntomas graves según el ministro francés Sébastien Lecornu. Esta persona que está ingresada en la UCI, según médicos propios de la UCI, dicen que en el estado en el que se encuentra la paciente, durante 7 días ha sido potencialmente infecciosa. Si durante 7 días ha sido potencialmente infecciosa, es que ya lo era en el barco antes de desembarcar. Por tanto, ¿cómo es posible que haya podido desembarcar, subido a un avión y que ahora evidentemente está en la UCI? ¿Tenía razón entonces el señor Fernando Clavijo solicitando un informe de estado de salud de esos pasajeros? Hombre, en vista de estos datos yo creo que sí. Creo que es importante el que no sea una situación potencialmente peligrosa, por ejemplo, por una pandemia, no justifica el hecho de que hay cosas que a nivel de protocolo no se han hecho bien. Entonces, oye, podemos estar tranquilos, porque creo que a veces se cae en el miedo de cuestionar según qué cosas para no generar alarmismo, porque es cierto que no estamos en una situación de riesgo previo a la pandemia y en eso están de acuerdo todas las instituciones, pero eso mismo es lo que nos permite saber decir, oye, hay cosas que no se han hecho bien. Por ejemplo, se habla mucho de decir, es que no se han hecho PCR, lo dijo la propia ministra, no se han hecho PCR para el desembarco, no sabemos realmente el estado real que nos podíamos dar, decía el propio presidente del gobierno de Canarias, decía, oye, ¿y qué pasa si pasa algo y tenemos que derivar a un hospital sanitario? ¿Tenemos la capacidad sanitaria de realmente absorber una situación como la que se nos entrega un poco antemanos? Entonces, oye, lo vivimos desde un buen punto de vista porque ha sido un éxito, porque no han habido percances que no se pueden solucionar, como el tener que atracar a última hora por un periodo de tiempo, pero sí que nos lleva a cuestionarnos la capacidad de control y de decisión que tenemos como autonomía sobre este tipo de cosas y la falta de cooperación que siente, creo que con lógica, las instituciones que se ha tenido. Es decir, no ha podido tener voz y voto en muchas decisiones y eso también nos hace cuestionarnos de decir, oye, ¿hasta qué punto se ha respetado suficiente? Fran, ahora te dejo la palabra, pero si les parece vamos a entrar un poco en materia, sobre todo porque la última hora se las hemos ido ofreciendo a lo largo de toda la tarde, de hecho la acabamos de ver, pero sí que han sido unas últimas horas, sobre todo desde ayer domingo que llegaba ese crucero a la isla de Tenerife, al puerto de Granadilla, en el que se ha producido muchísima información, Adrián, que vamos a poner en orden. Sí, porque ha habido, desde luego, tensión, ha habido mucha información, ha habido contradicciones, lo venimos contando, ha habido dichos, hechos que no han coincidido del todo con la realidad y vamos a hacer un resumen. Por cierto, quiero empezar este resumen con la última hora que acabo de ver y es que la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ya ha mostrado públicamente en redes sociales su disconformidad con la decisión de que finalmente hoy se haya producido ese atraque, es verdad que transitorio, de aproximadamente 1 hora en el muelle de Granadilla. Es el último capítulo de un desencuentro que ya empezaba la semana pasada, pero que ganaba intensidad el pasado sábado. El desencuentro en torno a ese desembarco, a ese procedimiento, un enfrentamiento que ha tenido por un lado al Gobierno de España, a la Organización Mundial de la Salud, pero también al Cabildo de Tenerife y al propio Gobierno de Canarias. El sábado vamos a repasar un poco lo que pasaba, porque en primer lugar teníamos las declaraciones de la ministra de Sanidad, de Mónica García, haciendo a primera hora de la mañana, a mediodía aproximadamente, un llamamiento para evitar el alarmismo y la desinformación. Era pocos minutos antes de que prendiera su viaje a Tenerife. Demandaban de alguna manera, bueno, pues que han sufrido, que están sufriendo un proceso de estrés. Quiero terminar diciendo lo que hemos dicho desde el principio. El riesgo es bajo de contagio para la población en general. Creemos que el alarmismo, la desinformación y la confusión son medidas que son contrarias a los principios básicos de preservación de la salud pública.
Era una alusión velada a lo que venía pasando en los días anteriores, pero es que a lo largo de la tarde y sobre todo al principio de la noche se confirmaba ese hecho, el hecho de que el barco finalmente estaría fondeado en Granadilla más tiempo que esa jornada del domingo, que en principio era lo que pensábamos, y es en ese momento cuando Fernando Clavijo afirma que prolongar el fondeo es potencialmente peligroso. Estas eran sus palabras el sábado ya de madrugada. Y yo hoy tengo que lamentar que la falta de diálogo con el Gobierno de España, la falta de entrega de los informes y la falta de explicación lógica a que si los pasajeros están adecuadamente, ¿por qué no viajan? Si pueden entrar en una guagua, pero no pueden entrar en un avión de 210 pasajeros. Y al no tener ningún tipo de respuesta, el Gobierno de Canarias no va a autorizar el fondeo del buque mañana. Nosotros no vamos a ser cómplices de algo que pone en peligro la seguridad sanitaria de nuestra tierra. El Gobierno de Canarias no lo autorizó, pero Capitanía Marítima sí. Poco después llegaba un comunicado oficial en el que se acuerda imponer la acogida en Granadilla. Se argumentan las cuestiones humanitarias y todas las cuestiones que ya conocemos. Este es el capítulo del sábado. ¿Qué sucede el domingo? Llega el barco a primera hora de la madrugada, como sabíamos, como habíamos contado, en torno a las 6:30 se produce ese fondeo y la verdad es que el inicio del proceso fue muy rápido. A las 9:40 ya estaban comenzando esas primeras evacuaciones, unas evacuaciones que en el caso de la jornada de ayer concluían a las 8 de la tarde aproximadamente con la salida de los pasajeros de Estados Unidos. El primer balance de la primera jornada era para el Gobierno de España exitoso. Hoy estaba invitado el Gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y hemos de decir que más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, bueno, pues yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación. Alusiones evidentes a esa ausencia del Gobierno de Canarias en ese operativo. Era el día de trabajar, decía la ministra de Sanidad. Bueno, y el último episodio, o el penúltimo, porque cuando yo había preparado esta información todavía no se había producido el desenlace de esta historia, fue el siguiente. Fue que hoy, es verdad que hemos conocido, por un lado, que tenemos un positivo, es verdad que muy débil entre los evacuados a Estados Unidos, hay otra persona con síntomas y que además ayer en ese traslado a Francia, a París, se detectaba un positivo de una ciudadana francesa, en este caso un positivo con síntomas evidentes. De hecho, a esta hora esa persona está ingresada en la UCI. Y ante esta situación, nueva polémica, nuevas declaraciones. En este caso era Rosa Dávila, la presidenta del Cabildo de Tenerife, la que se pronunciaba esta mañana y decía: es que esto ya lo habíamos comentado nosotros, es que tal vez no todos eran asintomáticos, es que se podrían haber hecho PCRs y sigue manteniendo que ha habido un riesgo para la población de Tenerife. Aseguraron que no existían síntomas, que todos los pasajeros eran asintomáticos. A día de hoy ya sabemos que aparecen casos sospechosos en destinos como ha trascendido ya en Francia y también la posibilidad de que sea así en Estados Unidos. Y hoy ya lo han visto, esta tarde pues Capitanía Marítima ordenaba el atraque de ese barco en el puerto a las 7 de la tarde, eso sí, no estuvo ni una hora atracado, a las 7 zarpaba el Ondius rumbo a Rotterdam, pero sí que tenemos estos casos de los que hablaba Adrián Basilio, esos 2 positivos confirmados, un sospechoso, 2 en Estados Unidos y esa mujer francesa en París que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. ¿Puede que esto se vaya un poco de las manos o nada que ver? Yo creo que no. Yo sigo insistiendo, lo estoy diciendo desde el principio. Este virus es lo que es y es un mal transmisor y yo creo que no va a haber problemas. Pero eso no quiere decir que no se tengan que hacer las cosas bien y tener una transparencia adecuada. Sobre lo de las PCR, que hoy me han traído a maltraer, porque yo manifesté que se podía hacerle un screening a todos los que estaban allí, se sabrían los que eran positivos, podrían dar algunos negativos que luego se positivicen al cabo de los días por contagios recientes. ¿Se dio por sentado quizás o no se hicieron estas PCR porque se decía que eran todos asintomáticos? No, pero aunque sean asintomáticos se pueden hacer, no son negativos. Es decir, un asintomático no es un no infestado. Un asintomático es un asintomático, no tiene síntomas.
Y entonces yo dije, es que se podía hacer una PCR a todos los del barco. Y una cuestión, en una mañana. Hemos visto salir del barco a un montón de personas, a todos los pasajeros, con unos EPIs curiosos cuanto menos, porque parecían más una bolsa de basura que con unos EPIs. ¿Esos EPIs son reglamentarios? ¿Es normal el uso de ese tipo de aislante o de EPI especial a lo mejor en un barco? ¿O nos hemos encontrado con unos EPIs que realmente no eran EPIs? A ver, ¿ustedes vieron cómo estaban los policías vestidos? Sí. El nivel de peligrosidad del tratamiento de un virus activo, de esos, tiene que ser con la ropa del policía. Lo otro, vale, bueno, pero vuelvo a repetir, es que el virus es lo que es, un mal contagiador, y en mi opinión, lo mismo me equivoco y tenemos un problema aquí, pero yo creo que no va a pasar nada. Ni en los sitios donde han llegado. Y esa señora que está en la UCI, lo que seguramente está, yo creo, tengo la sensación de que a lo mejor no han transcrito bien la cosa. Debe ser una unidad de aislamiento, que a lo mejor tiene UCI, porque si le afecta este virus, lo mismo que el europeo y el asiático, produce problemas renales, este produce problemas pulmonares y cardíacos. Y es muy posible que tengan que intubar a la persona, que sea ponerle respirador y demás. Y es posible que por eso esté en la UCI, porque hay que hacérselo como prevención. Esperemos que esa señora salga para adelante, es decir, que es lo único que uno desea, porque es un virus grave cuando se coge. ¿Vale? Eso no cabe en la menor. La letalidad está entre el 15 y el 40% en los brotes, pequeños brotes, porque luego se muere por sí solo debido a la poca capacidad de contagio. Se me fue lo que le estaba diciendo sobre las PCR, y esta mañana ha sido, no se pueden imaginar, llamadas por teléfono, ha dicho que se pueden hacer PCR y no se pueden hacer PCR en los barcos. No, los barcos. El secretario de Estado de un señor que se llama Padilla, que no tengo que averiguar exactamente qué, ha dicho que solo se pueden hacer en el Carlos III, que Canarias no está capacitada para hacer PCR. Claro, yo cuando dicen esas cosas, ¿qué se pretende con eso? Pero no es cierto, entonces. Claro que no es cierto. Mire usted, en Tenerife, donde yo estoy, los dos hospitales tienen analistas y tienen conocimiento y tienen la tecnología y tienen los equipos para montar las PCR que sean necesarias. El Instituto de Enfermedades Tropicales, aparte de tenerlos también, tiene un laboratorio de seguridad biológica P3, donde se pueden inactivar los sueros para poder trabajar con ellos. Las Palmas de Gran Canaria tienen el Negrín. Si es que me pongo a hablar, ¿qué se pretende negando? Y luego que no hay test de PCR. Hay uno fabricado en Alicante, autorizado y que se vende. Y además, por casualidad, lo tengo que se las puedo enseñar luego, la fotografía en mi móvil. Basilio, déjeme un segundo porque tenemos que seguir avanzando y sobre todo me gustaría hablar de todo esto con Luis Méndez, que es capitán de la Marina Mercante. Luis, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Porque me gustaría preguntarle si lo que hemos vivido, sobre todo a lo largo de esta tarde, es lo normal, si era necesario realmente que, dadas las condiciones que presentaba el puerto de Granadilla, de viento y de mala mar, pues tuviera que atracar finalmente ese buque. Bueno, yo creo que voy a decir un poco lo que ya he dicho las dos veces anteriores que he entrado ahí. ¿Sí? Es que no es nada usual fondear dentro de un puerto. Es que no se puede fondear dentro de un puerto precisamente por eso que ha pasado. Si usted está fondeado fuera de una rada, fuera de un puerto y se mete un poco de viento, pues hay mecanismos como echar un poco más de cadena, pero un barco cuando está fondeado no se está quieto, está dando vueltas. ¿Vale? Eso se llama bornear. Y dentro de un puerto no hay espacio para borneo. Claro. Desde que hay un poco de viento, el barco no puede bornear. Y es más, puede perder la posición de fondeo, que se llama garrear, y hubiera podido tener un problema. Que es un poco lo que he estado diciendo un poco estos días, que esto de fondear el barco ha sido un poco, con todos mis respetos, ha sido un poco una pantomima. Porque al final han tenido que atracar. El barco ha atracado, que era lo que se tendría que haber hecho además desde el principio. Lo que sí que hemos visto es que el atraque ha durado bastante poco, duró poco más de una hora prácticamente, y que incluso el desembarco, pues en vez de hacerlo de manera aislada en otros pequeños botes, pues se hizo de manera conjunta del resto de pasajeros. Claro, porque además si hubieran atracado el barco, que es mi opinión, pues hubieran podido hacer el desembarque de todos los pasajeros en 15 minutos, no en lanchas poco a poco. Vale, es que, bueno...
A ver, yo ya he intervenido un par de veces y la verdad es que es un poco llamativo, ¿no?, esto que está pasando, y que yo entiendo que lo hacen porque no es fácil, hay que tomar una decisión que está un poco politizada, que la gente tiene mucho miedo, pero bueno, es lo que un poco viene diciendo, la cuarentena es algo que está previsto, que es normal, y hubiera podido atracar el barco tranquilamente, bajar a todos los pasajeros en 1 hora y ya está. Luis Méndez. Simplemente le quería dar las gracias a Luis Méndez, capitán de la Marina Mercante, por haber estado con nosotros y sobre todo por explicarnos, ¿no?, las circunstancias. No se preocupe, un placer. Un Muchísimas abrazo, gracias. Luis. Un abrazo, hasta luego. Chao, nosotros desde el principio y desde que comenzó pues este proceso y todo este episodio, pues sí que se había comentado de que la ventana de oportunidad que se planteaba a la hora de desembarcar a los pasajeros iba a ser muy corta, precisamente por ese cambio de tiempo que hemos vivido a lo largo del día de hoy. Adrián, no sé cómo vamos a tener también las próximas horas en cuanto al tiempo. Pues vamos a seguir con el tiempo revuelto, Laura, porque vamos, mayo marcea, te lo digo yo, que viene ya siendo lo habitual. Vamos a ver esa previsión de cara a esta semana, cómo tenemos por un lado una semana que va a estar marcada por la lluvia, no tanta lluvia como teníamos la semana pasada, pero no terminamos de tener ese tiempo estable. Caerán unos 30 litros por metro cuadrado en toda la semana, por ejemplo en el norte de La Palma, 30 litros por metro cuadrado en Tenerife o en Gran Canaria, y es verdad que esta semana lloverá menos en Fuerteventura, en Lanzarote y en La Graciosa, bueno, al igual que la semana pasada, que tampoco tuvimos por allí las precipitaciones más importantes. Por lo tanto, no podíamos faltar hoy a dar la previsión. Mañana ya más detalles, vamos separando por días la previsión, qué días lloverá más y qué días lloverá menos, pero quédense ya con ese titular, que es que la semana va a ser bastante revuelta. Y por cierto, quiero darles una pincelada rápida sobre la situación del viento, sobre esa ventana de oportunidad que teníamos hoy, porque efectivamente ahí estaba claro que el viento iba a ir a más de cara a los próximos días. De ahí que hoy, por ejemplo, se haya tenido que proceder a ese atraque transitorio del buque en el puerto de Granadilla. Así que, Laura, nos quedamos con ese titular: semana revuelta, semana más fresca de lo habitual y sí, semana también cada vez más ventosa, como ya hemos visto hoy en directo. Bueno, pues seguimos con el tiempo revuelto. Está claro que ese cambio de tiempo ha venido para quedarse. Escuchábamos también hablar antes en la rueda de prensa que el barco, cuando llegue a Rotterdam, va a ser desinfectado, pero también el puerto de Granadilla, en el que se va a llevar a cabo un protocolo de desinfección. Ana, cuéntame. Sí, Laura, desde el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España ya lo han estado confirmando en todos estos días, lo han estado confirmando, y hoy lo ha vuelto a repetir la ministra de Sanidad y ha dicho que se va a desinfectar. Ya no solo hablamos del puerto en sí, sino cualquier elemento que se haya utilizado en ese dispositivo de seguridad, como por ejemplo las 3 guaguas que han participado, los coches de la UME, todos los coches de Guardia Civil, la misma lancha de Guardia Civil que ha estado bordeando el buque junto con los buques de carga y los buques de grúa que han transportado a los pasajeros. Todo eso se va a desinfectar, y ha dicho próximas horas. No se ha referido concretamente si va a ser en cuanto se desaloje toda la zona, si va a ser mañana. Ha hablado en las próximas horas, es lo único que podemos saber, que es lo que comentaba Mónica García, la ministra de Sanidad, y ahora pues se puede decir que esto ya se vive con normalidad y que toca desalojar a todos los medios de comunicación y que esto ya se está quedando vacío, porque la fase final ha llegado, desde luego. Y porque desde luego que ya la información pues va yendo a menos desde ese punto, desde el puerto de Granadilla. Muchísimas gracias, Ana. Lo cierto es que no solo el puerto de Granadilla, también la isla de Tenerife, pero todas las islas Canarias han generado gran expectación. Nuestro nombre ha estado en medios de comunicación nacionales, pero también internacionales. Y por eso Pedro ha salido a la calle a preguntar si ustedes creen que este episodio, lo vivido en los últimos días, favorece o perjudica la imagen de nuestras islas. La llegada del crucero, la ya conocida como crisis del hantavirus, sigue dando de qué hablar, ya no solo aquí en Canarias, sino también a nivel internacional. Y precisamente hoy nosotros salimos a la calle a preguntar por eso. ¿Creen los canarios que está afectado de forma positiva o negativa a la imagen que tienen en el exterior de nuestro territorio, de Canarias? Hombre, yo lo vería como algo positivo, ¿no? Que la gente vea que nosotros somos un país que puede socorrer y ayudar a alguien, obviamente con necesidad. Hombre, yo lo veo negativo, las cosas como son. No tenían que haber venido al puerto de aquí de
De Canarias. No es que tengamos miedo, pero oye, un respeto sí. Hombre, entiendo que desde fuera se puede ver como que Canarias tiene los recursos para hacer frente. Por otro lado, influye también negativamente a la hora del turismo, ya que mucha gente pensará que por la falta de información de cómo se ha gestionado a nivel internacional, pues que hay virus en Canarias. Yo lo veo mal porque como que nos ven como una isla más pequeña y tal, y estamos más alejados y no sé, como que nos traen todo a nosotros. Yo creo que habla muy bien de la población de aquí de Canarias, porque creo que pese a todo el revuelo que ha habido, la aceptación ha sido como muy buena y obviamente tenemos un máster ya en razones humanitarias. Entiendo que algunos turistas hayan visto la desorganización o el caos simplemente por la diferencia de opiniones entre el gobierno canario y el gobierno central, pero bueno, vamos a ver qué pasa a largo plazo. Ahora vamos a trasladar esta misma pregunta a los expertos. En este caso vamos a hablar con José Poveda. Él es catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, experto en epidemiología y en medicina preventiva. Y también le vamos a trasladar la pregunta a Pedro Nel Restrepo, él es secretario de la Asociación de Empresarios de la Restauración y del Ocio. En este caso vamos a empezar con usted, Pedro, si le parece. ¿Usted qué cree? ¿Esto nos va a afectar positivamente o negativamente a los canarios? La llegada del crucero a Tenerife afecta de manera negativa, obviamente, porque no es un tema normal. Aunque las autoridades han reaccionado rápidamente con protocolos de seguridad, pero obviamente la imagen, porque la gente amplifica muy mal estas cosas, pero bueno, aunque estamos funcionando de manera normal, con relativa calma, no deja de ser una afectación de imagen. Muchísimas gracias, Pedro. Ahora también le traslado la pregunta a usted, don José. ¿Cree que nos va a afectar esto positivamente o negativamente? Creo que la imagen de Canarias en general ha resultado favorecida, porque pudo apreciarse que Canarias es una comunidad autónoma solidaria que cuenta con instalaciones adecuadas y gente preparada para afrontar eventualidades que normalmente nadie quiere asumir. Bueno, trasladamos esa misma pregunta aquí a la mesa. ¿Ustedes creen que la imagen de Canarias se ha visto perjudicada o reforzada después de este episodio, Fran? Yo considero que se ha visto reforzada, porque yo creo que la crisis sanitaria no define a Canarias como unidad autónoma, lo que define a Canarias es la respuesta que se ha tenido sobre ella. Y yo creo que tenemos que hacer una separación total y absoluta entre lo que serían las cuestiones políticas, que yo en este caso, en esta pregunta, estoy totalmente ajeno de ella, de si el gobierno de Canarias, si el gobierno de España, si la OMS, sino cómo ha respondido Canarias. Y la imagen que se ha dado de Canarias, que se supone que ese es el centro, el epicentro de la pregunta. La pregunta es que Canarias es un puerto seguro, que hay logística destinada para ello, que se ha transmitido que en Canarias pues se puede abordar este tipo de circunstancias de una forma totalmente, y termino, de una forma totalmente responsable y segura, y si no fue a Cabo Verde y vinieron a Canarias, porque aquí sí se puede. Entonces, eso sí se tiene que hacer. ¿Sabes qué pasa? Claro, los turistas saben que pueden venir aquí y aquí se les puede atender, porque hay profesionales, hay unidades y hay logística para ello. Quizás en otros países no, porque no fueron a Cabo Verde. No es exactamente, porque de hecho tú te puedes ir a dos niveles, nacional e internacional. Nacional no puedes dejar la parte geopolítica, porque al final, ¿qué es lo que estás diciendo? Es, estamos hablando de Canarias, y te digo, la visión que vamos a tener de afuera es dos, la nacional dentro del poco, es decir, oye, Canarias no tuvo ni voz ni voto en la gestión, lo que venimos hablando en todo esto, y la internacional, si tú te vas a las noticias, que al final es lo que le llega a nivel internacional, van a asociar varias cosas, virus letal, Canarias. Eso, por ejemplo, a nivel de turismo, desgraciadamente nos va a pasar factura. Ustedes ya saben que la información pues ha tomado buena parte de este programa y es que nos tenemos que marchar ya, se nos ha pasado volando. Basilio Valladares, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros a pesar del corto espacio de tiempo, pero se lo agradecemos de corazón. Gracias a ustedes. Bueno, y nosotros que ya lo saben, que volvemos mañana y ustedes para estar informados, ya saben, a través de los servicios informativos de Televisión Canaria. Nosotros mañana más en Hay que Verlo. Feliz noche.